secretaria dará lectura a la cuenta. Sí, se ha recibido solo una cuenta, solo un documento, que es el oficio de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el cual remite información sobre los ámbitos de competencia conjuntos con la Superintendencia de Pensiones. Al respecto, adjunta documento referido a las actividades de supervisión que desarrolla la Comisión para el Mercado Financiero en conjunto con la Superintendencia de Pensiones y normas conjuntas. Entonces, fue un documento remitido a los correos de los integrantes de la comisión, pero igual damos cuenta acá como que se recibe de forma oficial por la comisión. Eso es todo lo que hemos recibido. Bien, antes de ingresar a nuestro invitado, yo quisiera señalarles que hemos perdido 2 sesiones por razones de feriado y tenemos también alguna cantidad de invitados que realizar. Entonces yo les pediría por favor que me enviaran los nombres de invitados a los cuales, digamos, poder programar lo que nos va quedando de la comisión y eventualmente ver si solicitamos o no, digamos, una prórroga de 30 días, si es que necesitamos más. Entonces yo les pediría, por favor, porque les he solicitado varias veces, no me han indicado si quieren invitar a algunos más. Yo tengo algunos nombres, también podría compartirlos para que ustedes los conozcan y podamos, digamos, a inicio o en el curso de esta sesión o de la próxima, ya poder tomar la decisión si prorrogamos el plazo de trabajo. ¿Les parece? Bien, lo doy por acogido entonces, pero diputado Kuchel, diputado Sauerbaum, diputado Mellado, Saavedra, y les voy a avisar también a los otros diputados sobre eventuales invitados que quieran incorporar. Bien, hagamos pasar por favor al invitado don Alfredo Ugarte. Llegó Gael, saludamos a Gael. Había ingresado el indicado. Ah, se cayó. Vamos a ver de nuevo. Ahí está. Ahí está don Alfredo Ugarte. Sí, vamos a ver que no se caiga de nuevo. Muy bien. Bien, don Alfredo Ugarte estaba en la hoja de presentación que él es especialista en Derecho Corporativo, Comercial, Tributario, pero yo quiero hacer una presentación un poco más extensa porque él tiene un amplio currículo. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Valparaíso, pero además hizo un doctorado en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Salamanca, ha sido fiscal en el Servicio Nacional de Aduanas, profesor de Derecho Económico en la Escuela de Derecho, en la Universidad Diego Portales, también es profesor actualmente en la Universidad Andrés Bello, también ha sido profesor invitado en la Universidad Finisterre y sobre todo tiene una experiencia grande en los temas que dicen relación con la interpretación del sistema legal y legislativo que regula nuestro sistema financiero. Con esta presentación, bueno, tiene varios libros, no quiero, digamos, agregar muchas cosas porque se va a poner colorado. Don Alfredo Ugarte tiene un tremendo currículum. No sé. Agradezco la presentación, él es una pero persona no siendo un gran académico muy modesta y muy dedicado a sus funciones, digamos, de estudio. Así que nos da mucho agrado poderlo invitar en esta sesión. Le ofrezco la palabra, don Alfredo. Gracias, presidente. No sé si es posible que me puedan compartir pantalla, autorizar.
sí, sí. ¿Ahí se ve? Sí. Ya. Bien. Yo, primero que nada, agradezco la invitación, presidente. Y No se ve yo, bien la primera página, Ana ¿se María. ve? No, no se ve. La primera página no se ve, se ve la Está en dos. la página 2. Lo que pasa es que yo creo que la página 1 Ah, es esa, ya. es la Es Ya esta, presentación. la era para página 1 conocer es el esta. título, porque es importante saber Claro. el título, ¿no? Ya, perfecto. Bien, yo quisiera, ¿cómo que se llama? Fuera de agradecer la invitación, clarificar y centrar en lo que me voy a referir, que es fundamentalmente a la correcta o no correcta aplicación ya de parte de la autoridad fiscalizadora respecto a los artículos 45 bis y 47 bis del decreto de ley 3500. Pero antes de desarrollar el planteamiento, yo quiero dejar claro algunos puntos que a mi entender son básicos para poder comprender ya el planteamiento que uno tiene y que uno va a hacer. El primer punto que es necesario destacar y que no podemos perder de perspectiva respecto de este tema es que la función y objeto que cumplen las administradoras de fondos de pensiones tienen un carácter y naturaleza jurídica fiduciario. Es decir, ellos son administradores de dineros ajenos y por tanto ya ellos manejan, administran los recursos del ahorro obligatorio de los cotizantes, ¿ya? Y por lo tanto son los que tienen que generar, cumpliendo el fin que les da la ley, la rentabilidad necesaria para estos fondos con el fin de poder cancelar y pagar las pensiones que tengan derecho ya estos cotizantes. Ese es el primer punto que hay que tener presente. Esto es importante porque teniendo presente este efecto, ya fija las reglas con las cuales se interpreta, se cumple y se ve la ejecución de las operaciones o la institucionalidad que rige el sistema. El segundo punto que hay que tener muy en claro es cuál es el bien jurídico protegido por la ley en este aspecto y que se refiere al decreto de ley 3500. Y en este sentido no cabe duda que el bien jurídico protegido no son las AFP ni su organización ni su estructura. El bien jurídico protegido en esta normativa fundamentalmente es los dineros que conforman el ahorro obligatorio de los trabajadores y su integridad patrimonial y su rentabilidad. Eso es lo que protege la ley. Es decir, cómo vamos a cuidar que se mantenga esta integridad patrimonial y que se produzca la mayor rentabilidad y que el funcionamiento del sistema esté acorde con las necesidades. Por lo tanto, esto nos da la naturaleza jurídica de las normas. Y la naturaleza jurídica de la normativa que rige este sistema es que son normas de orden público económico. Tienen esa categoría de tal. No son normas que estén regidas por conceptos de la legislación civil o la legislación comercial, ¿ya? Porque tienen este carácter supra, ¿ya? Que es o constituye el orden público económico. Aspecto que es determinante para lo que vamos a exponer. ¿Por qué? Porque al ser normas de orden público económico tienen un carácter restrictivo y se debe interpretar y aplicar con carácter estricto, ¿ya? En materia de orden público no existe la interpretación abierta, no existe la interpretación amplia, existe la interpretación y aplicación y ejecución de carácter estricto y restrictivo. En tercer lugar, y en ese mismo orden de ideas, tenemos que tener claro cuál es la naturaleza de los artículos 45 bis y 47 bis. Y a la luz de los antecedentes, la historia de la ley y lo que regula la ley, no cabe duda que estas normas son normas de carácter prohibitivo. Son normas que prohíben hacer algo. Y como tal, deben entenderse y tienen un carácter absoluto, porque la propia ley no establece excepciones, ni establece requisitos o condiciones para no cumplirla. Es clara y precisa. No dice absolutamente nada respecto de alguna excepción o forma o
causa de aplicar o alguna condición para excepcionarse de esa norma prohibitiva. No la establece y es cosa de ver en forma clara la disposición. Y aquí aplicamos las normas de interpretación de nuestro derecho, en que cuando la ley es clara, no es posible ir a su interpretación para efectos de establecer su espíritu o su fin, porque es clara, es una norma prohibitiva. En cuarto lugar, ya, la Superintendencia de Pensiones es un organismo técnico y como tal tiene el control y fiscalización de las administradoras de fondos de pensión. Encontrándose fuera de sus facultades y de su quehacer, el defender, el promover, ser precursora, protectora o actuar como una especie de socio de la AFP, porque su función es controlar y fiscalizar. Entonces, por eso llama la atención, ¿ya? Y uno de los casos que fue emblemático de llamar la atención de este proceder de la superintendencia fue el caso cuando el llamado ciudadano Rodríguez pidió al Consejo para la Transparencia que se le diera acceso a toda la información relativa al pago de las comisiones llamadas comisiones fantasma, ¿ya? Y el Consejo para la Transparencia le da y falla en su favor. Quien pone el recurso de protección para no entregar la información no fueron las AFP, fue la superintendencia, protegiendo la no entrega de información de las AFP. Lo que refleja una forma mentis, refleja un espíritu o una especie de tradición de ser pro o facilitar la acción de las AFP en circunstancias que su función es fiscalizar y controlar. Por lo tanto, ese es otro punto que hay que tener presente. El quinto punto que hay que tener presente, que es connatural a toda interpretación armónica y sistemática de las leyes, es que estas, para efectos de ver su espíritu y sentido y fin, ¿ya?, debe ser interpretada en el sentido que produzca efectos. Entonces, si yo dicto una norma prohibitiva, la dicto para que cumpla efectos, pero no puedo, por vías indirectas o por vías administrativas, interpretar la ley de tal forma que sea letra muerta, porque no voy a poder aplicar nunca esa prohibición, dado la interpretación que da ya el ente administrativo que tiene encargada la fiscalización e interpretación de dichas normas. Por lo tanto, ese es otro elemento, digamos, que debemos considerar. En cierto lugar, ya debe tener claro, pero clarísimo, ya, que ningún ente administrativo, ni menos un ente fiscalizador de las instituciones del Estado, tiene facultad interpretativa o potestad reglamentaria que pueda pasar por sobre la ley. La potestad reglamentaria y la facultad interpretativa es dentro del marco de la ley, no por sobre la ley. Por lo tanto, generar mecanismos de subterfugio interpretativo para poder hacer aplicable algunas normas o inaplicable, en este caso, normas prohibitivas, ya no corresponde y se está extralimitando en su función y está extralimitando la facultad y el sentido y cumplimiento de la ley. En séptimo lugar, hay que tener presente ya la falta de prolijidad y de, ¿cómo es que se llama?, fundamentación que ha tenido la Superintendencia de Pensiones en presentaciones hechas a esta comisión, primero la de 24 de mayo del 21 y luego el oficio ordinario 16246 de fecha 7 de junio pasado, por una razón muy simple, ¿ya? Todo su fundamento, toda su construcción y toda defensa de su actuar lo fundamenta, lo sustenta y lo construye a partir de la reproducción textual del apartado número 3 romano 4 del régimen de los fondos de inversión. Pero omite decir que ese texto, que tiene un carácter reglamentario, está hecho, dictado, confeccionado y publicado por la propia superintendencia. Es decir, se autofundamenta, se autojustifica, porque a través de este régimen de inversión, ¿ya?, establece las condiciones o establece determinados criterios que le permiten vulnerar la prohibición legal, que repito, es absoluta, y resulta que en base a estas interpretaciones administrativas ya deja sin efecto
el cumplimiento de estas normas de carácter prohibitivo. Por lo tanto, creo que está bien que sostenga ya su actuar en base a determinadas disposiciones, pero yo creo que no corresponde que omita el decir que esas disposiciones tienen carácter reglamentario, son normas administrativas y son dictadas por la propia superintendencia fiscalizada. O sea, se fundamenta o autofundamenta, lo que creo no corresponde. Y por último, como puntos o criterios básicos para poder entender el planteamiento, ¿ya? Quiero dejar claro que el Consejo Técnico de Inversiones no tiene facultades para imponer criterios, interpretaciones, modalidades, formas u otro tipo de elementos a la superintendencia de AFP para que ésta ejerza sus competencias en el ejercicio de su labor fiscalizadora. Es decir, la superintendencia tiene absoluta autonomía para efectos de cumplir su función de ente fiscalizador y ejercer sus competencias. No necesita recomendaciones o criterios o exposiciones del Consejo ya Técnico de Inversiones, y esto, digamos, quedará claro en lo que expondré más adelante. Desarrollemos entonces, en base a estos puntos previos, ya lo que hace mucho más fácil el poder entender lo que quiero explicar, ya, y lo voy a hacer muy constreñido para no excederme en el tiempo, dejando constancia que he acompañado esta presentación a la señora secretaria de la comisión, por lo tanto está a disposición de ustedes. ¿Ya? Para entonces poder hacer un correcto análisis respecto del 45 bis y 47 bis, empecemos por algo clave. Ya dicho, pero ahora ya entenderse por qué lo quiero decir. ¿Ya? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en la ley? ¿Ya? ¿Qué persigue la ley? Bueno, yo creo que aquí no cabe duda que el bien jurídico protegido, como ya se señaló, es el ahorro obligatorio de los cotizantes, de los trabajadores, y la imposición de normas para regular el correcto uso de esos fondos e inversión, evitar que no se vayan a otros caminos o con otros fines, la integridad patrimonial de esos fondos, su buena inversión y rentabilidad, y por lo tanto debemos estar a eso. Eso nos marca ya el sentido de la normativa. Y aquí, digamos, nace al tiro de rebote la segunda consecuencia, que son normas de orden público económico y como tal tenemos que tratarlas y como tal tenemos que aplicarlas. No podemos generar un estatuto especial o interpretarlo con carácter amplio o aplicando similitudes, analogías, extensiones interpretativas o supuestos de interpretación que no está ahí en la ley. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer y a eso tenemos que suscribirnos, constreñirnos y estar en ese marco de acción, no otro. Aquí operar normativas de cómo opera el sistema de inversiones entre las AFP o entre los fondos de inversión, cómo opera, digamos, el gobierno corporativo, la AFP, todo. Para este caso no corren. Aquí estamos sobre normas específicas respecto de prohibiciones expresas establecidas en la ley. Además, ya de tener claro que esta es un económico, ya la consecuencia jurídica inmediata a este respecto, ya es su carácter, digamos, de norma de orden público económico, que hace imposible que a través de un mecanismo administrativo o de una interpretación administrativa o de un reglamento de carácter administrativo, podamos, digamos, crear interpretaciones o subterfugios, ¿ya?, que permitan evitar los efectos de una norma, ¿ya?, porque ello solamente hubiera sido posible si la propia disposición hubiera establecido esa excepción o hubiera dicho que la autoridad fiscalizadora podría fijar normas que permitieran, ¿ya?, no cumplir esa norma prohibitiva. Pero no se da el caso. No existen esas excepciones, no existen esas condiciones, ni existe esa remisión a que la autoridad pueda fijar condiciones para no cumplir esa prohibición. Y ahí nos lleva ahora a qué prohibiciones estamos hablando. Estamos hablando de prohibiciones respecto de
invertir fondos de pensiones, dinero de los trabajadores, en operaciones con partes relacionadas o en operaciones de inversiones, ¿ya? Indirectas, que también tienen relación con partes relacionadas, valga la redundancia. Entonces, fíjense que es importante, porque allí ya estamos frente a una situación que el legislador prohibió precisamente para evitar ya este tipo de situaciones que a través de esta relación, vinculación o entrecruzamiento de actividades puedan alterarse los valores, puedan alterarse los valores bursátiles, puedan alterarse los valores de compra o puedan alterarse los usos de vehículos de inversión. Por lo tanto, en eso, digamos, es claro. Y aquí yo quiero hacer presente, retomando lo mismo que dice uno de los documentos que ha presentado la Superintendencia de Pensiones, cuando hace referencia al artículo 45. Y el artículo 45 dice efectivamente, mediante resolución dictada por la Superintendencia de Pensiones, se establecerá el régimen de inversión previo, informe del Consejo Técnico de Inversión. Entonces, ¿qué es lo que quiero expresar aquí y explicar? No cabe duda de que la ley le señala que habrá un reglamento que establecerá el régimen de inversiones, pero esa remisión no lo autoriza a que dentro de ese reglamento ya establezca normas o excepciones no contempladas en la ley para no cumplir una norma prohibitiva. Y ahí está el problema, porque a través de ese reglamento ya ellos ya interpretan de una manera tal ya que a través del concepto que veré a continuación de lo que se llama inversión significativa, dan la vuelta y a través de esa vuelta permiten que no se cumplan esas normas prohibitivas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que a través del reglamento de inversiones, ya determina y desarrolla dos conceptos. Uno, el de inversión significativa que realicen los fondos, ¿ya? Y lo que se entenderá por inversión significativa. Y dentro de eso, dentro de ese mismo, ¿cómo se llama? Reglamento, también interpreta y detalla lo que es una inversión directa o indirecta. Pero lo que nos atañe, que es precisamente a través del concepto de inversión significativa, ellos señalan de que existen dos requisitos para estar dentro de una inversión no significativa y, por tanto, estando dentro de estos límites, que son que no sea superior al 0,5% del valor total de los activos respecto del vehículo de inversión que se use y, digamos, que esa inversión cumpla con la condición, digamos, de ser superior al 0,1% de los fondos de pensión. Ahora, ¿para qué, de dónde y cómo se fundamentan esos valores, esos porcentajes? Desconozco cuál ha sido el parámetro o la medida que la superintendencia ha tenido para este efecto. Pero es complicado, porque claro, si yo no miro frente al total de los fondos de pensiones, claro, es insignificante. Pero si lo miro del promedio de cotizaciones a ahorro voluntario de los trabajadores en relación al promedio de personas medias, de la gran mayoría que tiene pensiones de 170.000 pesos, ¿ya? No solamente son tremendas inversiones, sino que no perdamos el parámetro ni perdamos la relación entre las personas y los sistemas. Porque los sistemas están para servir a las personas, no las personas a los sistemas. Entonces ir a las cantidades de los sistemas, claro, son cantidades siderales. Pero señores, miremos los del ciudadano de a pie, que en una mala inversión, que es lo que protege la ley, puede perder, claro, a lo mejor 20, 30.000 pesos. En definitiva le va a afectar a él en su inversión o en su rentabilidad en un momento determinado si se hacen operaciones en que se pierde dinero, pero que son el 0,1%. ¿Ya? No nos olvidemos, señores, del caso de la Polar. 200 millones de dólares en bonos y nunca se ha sabido quién hizo esa pérdida, quién pagó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No perdamos esa perspectiva.
¿ya? Tenemos que bajar y mirar la realidad, no estas grandes cifras. Entonces, para un señor que recibe 170, 200 mil pesos de pensión, que a lo mejor 20 mil pesos, 10 mil pesos, 30 mil pesos, que puede significarle a la larga de perder en rentabilidad por operaciones de esta naturaleza, lo es todo. Claro, para un tipo que gana 3, 4, 5 millones no es nada, pero para esta otra gente sí es mucho, y más del 70% está en ese rango y todos lo sabemos. ¿Ya? Entonces, no perdamos esa perspectiva. Y aquí yo quiero ir a algo que me parece de suma importancia tenerlo presente, y digo que el AFP y su superintendencia han tenido este sesgo, ¿ya?, de ser más bien, o actuar más bien como un promotor o un defensor de las AFP, que más bien actuar de un fiscalizador y aplicándolo en sentido estricto y en sentido constreñido de la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el régimen de inversiones que reguló y estableció esta interpretación que hace inaplicables estas operaciones prohibidas por la ley, está a la par con una interpretación que hizo en el Consejo Técnico de Inversiones el día 26 de marzo de 2009 el señor Martín Puntabal, que, como todos saben, estuvo vinculado muchos años, hasta el año 2004, en la gerencia de una AFP, y siempre vinculado al sector financiero, y que tiene su legítimo derecho a opinar y a interpretar o decir lo que le corresponda, porque es absolutamente claro su derecho, ¿ya? Y dice, digamos, él, que él opina que la definición de inversión indirecta en la ley incluye el concepto de significativo y que es uno solo, y se aplica para todo, para la medición de lo directo o indirecto, no relacionado, y para la prohibición de lo relacionado. Cosa curiosa, porque es la misma interpretación que tiene la superintendencia, pero se omite, y la superintendencia parece que no entró a analizar algo que era determinante, lo que en esa misma sesión del Consejo Técnico de Inversiones dijo su secretario técnico, señor Luis Figueroa. Dijo, momento, al respecto el secretario técnico aclara que la ley prohíbe la inversión directa e indirecta en relacionados. Por lo tanto, no es un problema del régimen de inversión, o sea, no es un problema del reglamento. Pero la superintendencia hizo caso omiso de esto, ¿ya? Y no consideró esto. Y por lo tanto, vía reglamentaria, como decía en un principio, ¿ya?, determinó a través de su interpretación que era perfectamente posible, ¿ya?, cumpliendo este requisito del 0,5 y del 0,1%, el poder ya saltar y no aplicar estas provisiones, porque eran inversiones poco significativas, inversiones pequeñas, poca cosa, ¿ya? Pero ese no es el problema, porque piensen ustedes que en el propio oficio que estoy señalando del 6 de septiembre, de 6 de junio pasado, de la superintendencia, reconoce que un solo actor en un periodo de tiempo hizo operaciones relacionadas por más de 20.000 millones. Uno. Entonces, veamos cuántas más otras instituciones más, ¿ya?, han hecho este tipo de operaciones o han utilizado esta interpretación, y quizás de cuánta plata más estamos hablando. Desconozco eso porque he observado, ¿ya?, uno no tiene acceso a esta información, pero la verdad de las cosas es que no porque sea, comillas, insignificante para el sistema, como dije anteriormente, lo va a ser insignificante para el hombre de a pie, para el común de la gente, para el tipo que está haciendo el ahorro voluntario. Y yo creo que perder la perspectiva de una autoridad pública del Estado, cuya función es estar al servicio de la gente, que las interpretaciones, los medios, los mecanismos, sean más bien estar al servicio de los agentes de inversión que de la protección a la gente. Y eso es lo que a mí personalmente me molesta, me desagrada, por formación jurídica, ¿ya? No puede ser, digamos, que una autoridad deje de lado e interprete vía reglamentos una norma de carácter legal, y a través de esa interpretación se aplique, digamos, no se aplique, ¿ya?, normas prohibitivas de la ley. Bueno, así las cosas, digamos, lo que queda por señalar, digamos, es de qué forma o de qué modo,
¿ya? Podemos corregir esto, ¿ya? Porque no cabe duda que estamos frente a un problema. Y yo creo, digamos, que lo correcto sería analizar, reanalizar, reestudiar, ¿ya? Este tema y aplicar, digamos, lo que es el concepto y las normas y reglas del derecho público económico, rectificar, anular, invalidar o dictar un nuevo reglamento, pero no seguir con este sistema o con este normativa reglamentaria de autorización de operaciones que están prohibidas por la ley, ¿ya? El transcurso, digamos, de las notas está concentrado lo que he venido diciendo, pero a título de colorario y de cómo es que se llama, de conclusión, yo quisiera señalar lo siguiente que creo que es importante tener presente. Primero, las materias de seguridad social, las decisiones de sus operadores y del sistema, no cabe duda que son normas de orden público. En segundo término, en virtud de esa naturaleza de orden público, debe dársele un carácter prioritario dominante respecto al bien jurídico que protege. Y por lo tanto, digamos, los fondos de los trabajadores están regidos por esas leyes y la autoridad fiscalizadora no está para facilitar los negocios de inversión de la AFP, sino que para hacer cumplir la ley. ¿Ya? A los efectos, y teniendo claro el bien jurídico protegido, la normativa del decreto de ley 3500, ¿ya? Establecer, cumplir y hacer cumplir los criterios estrictos de inversión, ¿ya? Y que se cumplan las normas de prohibición, ¿ya? No puede seguirse con este sistema laxo de permitir estas operaciones relacionadas, ¿ya? Operaciones indirectas relacionadas, ¿ya? Así las cosas, digamos, los parámetros, ¿ya? Que la legislación establece, ¿ya? El superintendente o la superintendencia debe acatarlos, ¿ya? Y debe, ¿cómo es que se llama?, rectificar y revisar su régimen de inversión, que como digo está establecido en una resolución de carácter reglamentario, y tener claro que ese reglamento no puede vulnerar el espíritu, sentido y fin de la ley, y el espíritu, sentido y el fin de una prohibición que se establece, ¿ya? Finalmente, digamos, creo que es importante destacar que al dejarse sin efecto o rectificarse, se va a corregir algo que creo que es importante, pero lo más importante, digamos, es tener presente que tanto en el derecho comparado en países de la OCDE, en especial y particular en los países de la Unión Europea, a través de las resoluciones y reglamentación de la Unión Europea, se han establecido parámetros y conceptos de mucha significación y de mucha aplicación que han permitido, digamos, que no se den este tipo de cosas en los mercados bursátiles o en los mercados comerciales, y en ellos, digamos, se ha desarrollado mucho el concepto de manipulación bursátil y la lesividad, ¿ya? Entonces yo sugeriría que la superintendencia se compenetrara más con los sistemas de control y fiscalización de los países de la OCDE, ¿ya? Y cuando estemos hablando de normas prohibitivas y que esas normas prohibitivas vayan en la protección de los mercados bursátiles y de operaciones de esta naturaleza, aplique esos criterios estrictos que están en actual vigencia y que no permita por ningún lado ni abra ninguna puerta para que pudiera haber utilización, manipulación bursátil o haya una lesividad a quienes están protegidos por la ley, ¿ya? Y quisiera terminar, digamos, señalando que todos sabemos que como país estamos viviendo una tremenda crisis de credibilidad, confianza en nuestras instituciones, y es precisamente este tipo de abuso de saltarse reglas y formas de actuar en un mercado pequeño, entre personas con marcados conflictos de interés, se obtengan interpretaciones, reglas o mañas, ¿ya?, que dañan gravemente la legalidad y la ética, ¿ya?, y se obtengan beneficios. Creo que es lo que ha estado socavando esas confianzas, y por ello, ojalá esta comisión llegue al fondo del problema, determine sus causas y tome las medidas que puedan corresponder en uso de las facultades de fiscalización que le corresponden a la Cámara de Diputados. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, don Alfredo Ugarte, por su exposición. Le agradecemos mucho haberse atenido al tiempo que nos permite contar con
una posibilidad de distintas preguntas de parte de las y los diputados a fin de aclarar este concepto tan fundamental que es el que marca, digamos, la forma como se ha regulado el régimen de inversiones, nada menos que eso, y que es el que permite o no facilita el que los fondos que pertenecen a los trabajadores y que administran la AFP sean utilizados o más allá de la ley o en forma excesiva en favor no de los fines, digamos, que protege la ley, sino que más bien en favor de los actores que invierten, del propio sistema de AFP, distorsionando, digamos, los fines de la ley. Es muy importante entonces las preguntas que puedan hacer las y los diputados para, digamos, poder entender que todo lo que hemos venido analizando respecto de las facultades de la CTI, de las facultades de la CPR, de las facultades de la superintendencia, podamos evaluarlo, reevaluarlo y poder proponer medidas que puedan corregirse si hay, digamos, situaciones anómalas o situaciones irregulares o situaciones donde se ha pasado por encima de la ley y al mismo tiempo establecer cómo esto pudiera haber influido en las situaciones denunciadas que dieron motivo a esta comisión, ¿no? Que es el caso de las triangulaciones de fondos de AFP a través de las agencias o las, digamos, las administradoras de fondos que han utilizado probablemente este mecanismo excesivo de interpretación de la ley a que da lugar la predominancia que usted señala del reglamento por sobre el texto legal. Ofrezco la palabra a las y señores diputados y diputadas. Ofrezco la palabra. Tal vez para, digamos, que usted pueda, señor Ugarte, poder explicitar más específicamente, históricamente, ¿desde cuándo que esta situación que usted señala de que la interpretación ¿Perdón? Parece que se quedó pegada a la pantalla. Seguramente va a salir y va a volver de nuevo. No ha salido. No sé si él sabrá que no se le está escuchando. Pareciera que no, ¿eh? Ahí salió y ahí está volviendo a entrar. Perdón, ¿se alcanzó a escuchar la pregunta que hice o la vuelvo a repetir? No, nada. No se escuchó nada. ¿Desde cuándo, señor Ugarte, se estaría produciendo esta situación en que, digamos, las facultades reglamentarias con que cuenta la superintendencia superaron o se extralimitaron en relación con la interpretación de la ley que forma parte del orden público y que es, como usted dice, prohibitiva y restrictiva y que no está sujeta a interpretación en términos absolutos? ¿Desde cuándo se está produciendo? ¿Cuánto tiempo llevamos de esta aplicación? ¿Y cuáles son los efectos que pudo haber producido sobre el sistema? Mire, yo creo que a partir de la ley 20.255 del año 2008, ya que eliminó varias normas entre los artículos 73 y 82 del decreto de 3.500, a partir de ahí, digamos, yo creo que se produce una suerte de fijaciones en el régimen de inversiones mediante vía reglamentaria
que se va actualizando, se va modificando en el tiempo, he tenido varias modificaciones, ¿ya? Pero yo te diría que allí, a partir de ese momento, es donde se producen las interpretaciones y la aplicación, ¿cómo es que se llama respecto a estos dos artículos mencionados, el 45 bis y el 47 bis, ¿ya? Y es claramente, y repito porque es importante, claramente va a la par esta interpretación que he señalado con la interpretación que hacen las propias AFP o funcionarios o directivos de la AFP que entendieron o entendían de que estas, ¿cómo es que se llama? Normas prohibitivas de los 45 bis y 47 bis, digamos, estaban, comillas, incluidas en el aparataje general o la interpretación general, y por lo tanto, digamos, se estimó o se señaló dentro del régimen de inversión, en el apartado 3 romano número 4, ¿ya?, de que cumpliendo estos requisitos no era necesario cumplir esas normas. ¿Ya? Y esa es una norma meramente reglamentaria, administrativa, dice usted, administrativa de potestad reglamentaria. Y supera completamente la ley. Se extralimita de la ley y deja de cumplir con los fines por los cuales se estableció el orden legal del sistema de inversiones chileno. En mi concepto, el que el artículo 47 bis y 45 bis no se apliquen por una interpretación vía de potestad reglamentaria que constituye el reglamento de inversión, no es posible. Por lo menos respecto a esas dos normas. No puedo hablar respecto de otras, pero lo que me ocupa y que me he preocupado, que es de estas dos normas, no podría vía reglamentaria haberse sacado por el lado, ¿ya?, y haber hecho inaplicable, letra muerta, estas normas prohibitivas, repito. Son normas legales. Ofrezco la palabra. Por eso, perdón, presidente, ¿sí? Y por eso reiteré la afirmación y conceptos que virtió el secretario técnico del Comité de Inversiones, ¿ya?, del Consejo Técnico de Inversiones, en que inmediatamente cuando el representante de la AFP dijo esta interpretación, le dijo, no, le dijo, momento, eso es materia de ley, no de régimen de administración. ¿Ya? Y no obstante eso, se ha seguido con esta política. ¿Ya? Entiendo, presidente, de que este secretario técnico aún es funcionario público, pero ya de la ¿Eso fue en el año 2008, dice usted? Esto fue en el 2009, en la sesión del 26 de marzo del 2009. Y este caballero que hacía esa interpretación se llamaba don Martín Costabal. No. Luis Figueroa, el secretario técnico. No, pero él era el secretario técnico, pero don Martín Costabal fue el Martín Costabal era el representante de la AFP en el comité, estaba nombrado por la AFP en el comité. Y él dio una interpretación que se podían hacer lo que se llaman inversiones no significativas. ¿No? Repito, presidente, repito. Dice el acta, textual el acta. El señor Martín Costabal opina que la definición de inversión indirecta en la ley incluye el concepto de significativa y que es uno solo y se aplica para todo, para la medición de lo directo, de lo indirecto, no relacionado, y para la prohibición de lo relacionado. O sea, se habrían hecho muchas inversiones que, por no ser significativas, se ha permitido inversiones indirectas con relacionados. No se ha cumplido la norma prohibitiva. Eso es lo que sucede. Ahora, repito, considerando las tremendas cifras de las AFP que mueven, claro, 0,5 del vehículo de inversión y 0,1 respecto de los fondos de pensiones es insignificante, entre comillas. Pero ojo, la propia superintendencia cuando habla nada más que las operaciones del fondo pionero y relacionado, en un periodo de 4 años está hablando de 20.000 millones de pesos, ¿ya? Claro, 20.000 millones de pesos, 20, 30 millones de dólares es re poco, pero re poco mirado con el sistema, pero mirado con los cotizantes, mirado con quienes sacan una pensión de 170.000 pesos y lo que produce el bien jurídico protegido por la máquina, que es harto. ¿Ya? Podemos estar generaciones enteras pegándole la pensión para llegar a esa cantidad. Y yo creo que la autoridad pública,
que está para servir a los ciudadanos y no que los ciudadanos se sirvan, ¿ya? Es para que vele por ello. Si precisamente esta disociación de lo que son las personas y lo que les sucede a las personas de a pie en la calle, con mirar grandes cosas y creernos el cuento que somos grandes, ¿ya? Es lo que nos tiene así. Con la palabra, diputadas, diputados. Diputado Mellado. Presidente. ¿Aló? ¿Me escucha, presidente? Sí, lo escucho perfectamente, se escucha perfectamente. Gracias. Primero, decirle que he tenido una serie de interferencias con el Internet. Ha estado bien complicada la conectividad desde acá de la región de O'Higgins. Y eso igual no ha impedido que trate de poner la más atención posible en la exposición del señor Ugarte. Me parece que él ha hecho algunas aseveraciones que es lo que la ciudadanía se pregunta. Yo creo que él tiene que ver justamente con lo que normalmente uno como ciudadano o como cotizante se pregunta muchas veces: ¿cuál es el rol que cumple entonces el mercado financiero? Que es donde se transan los ahorros previsionales y donde uno espera que esto sea autorregulado por el Estado, o sea, que de alguna forma vaya cumpliendo un rol el Estado y que lógicamente a través de el Comité Técnico Inversor o la Comisión Clasificadora de Riesgo sea el rol que justamente esperan de la superintendencia con respecto a cómo se están invirtiendo los fondos. Señor Ugarte, ¿usted cree que el rol hoy día que cumple el Estado está cumpliendo su objetivo o simplemente es una situación en la cual se le facilita incluso a los inversionistas de utilizar los fondos de los trabajadores? Gracias, presidente. Mire, diputado, usted ha dado en el clavo respecto a algo, fue directo al grano. Mire, la verdad de las cosas, que yo le diría que desgraciadamente el Estado no está cumpliendo con sus funciones adecuadamente. Yo creo, sinceramente, de que a partir de la modificación que se hizo, si uno ve la historia de la ley de las AFP, ¿ya? En cuanto a que los redactores, los creadores intelectuales de este sistema, les pusieron a lo que jugaba como parlamento en ese momento, que era la Junta de Gobierno. Si uno lee, está ahí en el Senado, la biblioteca, la historia, si uno la lee, va a ver que esas personas, ¿ya? Le garantizaron a los señores que estaban en la Junta de Gobierno, ¿ya? Que este era un sistema, digamos, que al año 20 iba a estar entre el 80 y el 100% de retorno, y para garantizar eso, le dijeron que las AFP no podían perder dinero y si lo perdían era patrimonio de ellos y tenían que restablecerlo. Bueno, a partir que se elimina esa norma a fines del 99 y después en el 2002 y en el 2005 se empieza a eliminar un montón de normas restrictivas y prohibitivas, se crean los multifondos, lo que está muy bien creado, pero su regulación no estaba a la par con las legislaciones modernas. Y yo pongo un ejemplo que a lo mejor es burdo, pero lo pongo porque refleja la realidad, ¿ya? Nosotros vimos el caso de las irregularidades de Lehman Brothers y la crisis que causó. Resulta que uno de los principales causantes de esto murió en la cárcel hace poco, 100 años de cárcel, señor Madoff, pero aquí nosotros tenemos, digamos, que una visita a la playa o una clase en alguna universidad, ¿ya? Entonces, ahí ya estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desgraciadamente, tenemos un sistema de nombramiento para el Consejo Técnico de Inversiones que usted ha mencionado, para la clasificadora de riesgo y para, ¿cómo que se llama?, otros aspectos, ¿ya?, que son verdaderos clubes de amigos, ¿ya? Que está la señora de con la hermana, está casado con con este otro, y desgraciadamente es una cantidad de vasos comunicantes, de conflictos de intereses que no está regulado. Entonces, esta especie así como de club de amigos ha ido en contra de una adecuada regulación y se han permitido muchas irregularidades, desgraciadamente. Y en el tiempo usted puede ver, pero varias. ¿Ya? Entonces, yo creo que no se ha cumplido con la función fiscalizadora y reguladora del Estado y como le digo, veo con preocupación que hace bastantes años la superintendencia de FP
es más bien una especie de socio, facilitador, protector, difusor de las AFP, pero no veo, digamos, una mano firme que realmente ya le ponga del 40. Y le voy a contar otra cosa más, diputado, que es importante que lo tengamos presente, ¿ya? Fíjese que si usted o yo vamos al banco de la esquina y le pedimos una boleta bancaria de garantía, ¿ya? El banco me cobra por esa boleta bancaria de garantía, porque el banco le dice, mire señor, si usted le da mal en el negocio, voy a tener que pagar yo. Yo corro ese riesgo, pero usted me paga tanto por eso. Pero fíjense, diputado, que todo el sistema del decreto de ley 1500 está garantizado por el Estado, y el Estado no tiene ninguna contraprestación de las AFP. Y esa contraprestación a lo mínimo debe haber sido de que el Estado tenga un par de directores para proteger su responsabilidad, pues. ¿Ya? Y nada. Resulta que la plata es de los trabajadores y nadie se ha preocupado porque los trabajadores tengan por lo menos un asiento en el directorio para proteger sus inversiones. Entonces, ¿por qué el sistema autoriza esto? ¿Por qué ha permitido esto que nos ha llevado? No le quepa la menor duda que si el Estado hubiera tenido directores en las AFP y los trabajadores hubieran tenido sus directores en las AFP, hace 10 años hubiéramos presionado para que hubiera cambiado este sistema y no hubiéramos tenido un 18 de octubre. Ofrezco la palabra. Presidente, primero ¿Quién? quiero decirle que por acá, Cosme me llama. Cosme, sí. Sí, gracias, presidente. Presidente, no solamente a clarificar un poco más lo que quise preguntar, justamente pensando ni siquiera en la mitad de la respuesta que me va a entregar el señor Ugarte. De verdad es que es escandalosa la situación desde el punto de vista de las expectativas que tienen los propios cotizantes y los que tienen sus fondos en la AFP. Y uno se pregunta entonces, y es la pregunta tal vez usted nos puede orientar un poco, señor Ugarte, ¿cómo estructuraría y qué facultades le entregaría a la CTI, o a la CCR, o a la propia Superintendencia de Pensiones para proteger la inversión de los ahorros de los cotizantes? ¿Cuál sería la estructura que debe tener para que de alguna forma podamos ir caminando a un objetivo? Porque la comisión investigadora no solamente tiene que ir detectando situaciones irregulares o éticamente reprochables, sino que también cuál es la propuesta que podemos hacer hacia adelante en beneficio de aquellos que están siguiendo la transmisión de esta comisión investigadora. Medio. Gracias, diputado Mellado. Diputado, mire, yo voy a partir con dos cosas que a mi juicio creo que son importantes, ¿ya? Y es una reflexión que siempre se le he dicho a mis alumnos, ¿ya? Mire, la peor ley que usted pueda redactar o hacer de forma incompleta o inconclusa, ¿ya? O mal redactada, si tiene alguien que la aplique en forma correcta, conforme a la buena fe y conforme a los criterios del fin de la ley, ¿ya? Aunque sea mala, se aplica bien. Y la mejor ley, la más perfecta, si quienes la aplican no actúan de buena fe y actúan con las reglas del bandido, tampoco es una muy buena ley. ¿Por qué quiero decirlo esto? Porque yo creo que lo fundamental es que estas instituciones tengan procesos de selección de sus miembros e integrantes conforme a reglas de independencia, de conflictos de interés, ¿ya? Que sean claros y marcados. No puede haber relación, no puede haber, digamos, conflictos de intereses, ¿ya? Y tiene que ser gente realmente, digamos, que conozca los mercados, pero no solamente que sean expertos en mercado financiero, sino que también a mí me gustaría ver en el Consejo Técnico de Inversiones, hasta el momento creo no haberlo visto, un especialista, un técnico en derecho penal financiero, que aporte, digamos, las formas, digamos, en que se controlan los actos ilícitos a las irregularidades, ¿ya? Entonces, creo, digamos, que la composición de estos entes, en cuanto a su generación y nombramiento, ¿ya? Es errónea. Por ejemplo, incluso lo dice un oficio que mencioné en la propia Superintendencia de Pensiones. Dice, digamos, de que las AFP tienen derecho a nombrar miembros en el Consejo Técnico de Inversiones. Eso me parece una aberración, ¿ya? ¿Quién va a ir a explicar si no sus intereses propios, ¿ya? Si para que me explique lo que pasa con las inversiones de la AFP, yo invito a sus representantes, invito a sus ejecutivos, y yo sabré si lo invito una vez a la semana, una vez al mes, y le digo que me cuenten.
pero nombrar los miembros del Consejo Técnico de Inversiones en que representa un grupo de interés, creo que es una equivocación muy grande, ¿ya? Entonces, primero partiría por ahí. Revisemos, controlemos, modifiquemos, rectifiquemos la normativa de nombramiento y acceso a los miembros de estas instituciones, que son muy importantes, son instituciones valiosas. Creo que pueden cumplir un gran rol, pero tienen que tener independencia y estar ajenos a los conflictos de interés. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no quiero descubrir la pólvora ni decir nada. Yo creo que en el derecho comunitario europeo y en las normas del derecho anglosajón, países de la OCDE, tenemos normas del control, ¿ya? Del control de operaciones bursátiles para evitar los fraudes, para evitar los ilícitos, las irregularidades, o que se cumplan con la transparencia de los sistemas, que están bastante avanzados. Entonces, a mí me da risa porque en materia de vehículos de inversión y crear fondos y una cantidad de inversiones alternativas, etcétera, somos reyes. Nos igualamos a Nueva York y muy bien está, bienvenido sea. Pero en lo que respecta a normativa regulatoria, seguimos siendo paisitos latinos y no queremos igualarnos a los europeos o a los americanos. Entonces, o nos igualamos para todos o seguimos como todos. Don Alfredo, ¿usted se recuerda quiénes eran las autoridades de la superintendencia que permitieron que estas normas interpretativas en el fondo desbordaran la ley y permitieran, digamos, de que se aplicara conceptos más allá de la ley que favorecieron a las AFP y que favorecieron inversiones que no correspondía hacer y que no estuvieron reguladas? ¿Se recuerda usted alguna autoridad que pudiéramos, a mí me gustaría que si esa persona está, la pudiéramos invitar, ¿no? ¿Cuándo se produjeron estas normas de tal manera que nos pudieran explicar por qué las interpretaron de esta manera y cómo se les pasó la raya de hacer una forma de interpretación que superó la ley, ¿no? Y que en el fondo usted hablaba de subterfugios interpretativo, una palabra bastante dura, bastante compleja, digamos, y entonces sería importante saber si esas autoridades, y si no, que la biblioteca nos pudiera ilustrar, digamos, sobre alguna de esas personas que pudiéramos invitar. ¿Te recuerda o no? No, presidente, desgraciadamente no tengo la certeza y si no tengo algo no lo digo, ¿ya? Y respecto del concepto subterfugio, lo pensé y medité, presidente, y lo utilicé expresamente por una razón muy simple y que a mí ¿cómo que se llama? Me motiva. Repito, estamos frente a normas de orden público económico, estamos hablando de normas de derecho público, ¿ya? Y en eso uno tiene que ser muy respetuoso. En materia civil comercial pueden haber algunas argucias interpretativas, pueden haber lo que llama el propio Código Civil, el dolo bueno y el dolo malo, estamos en otro nivel. Pero cuando estamos hablando de los fondos de los trabajadores, que es el ahorro obligatorio, y estamos hablando de normas prohibitivas de orden público, yo creo que uno no puede sino decir las cosas por su nombre, ¿ya? Ese es el concepto. Correcto. Y si yo entiendo bien, el concepto fundamental es estas inversiones no significativas que se permitieron realizar a través de esta interpretación, ¿no es cierto? Y sobre todo en relación a... Presidente, tenga claro que el concepto de operaciones no significativas, ¿ya? Y el concepto de operaciones directas o indirectas es perfectamente aplicable y es perfectamente plausible y sostenible y no tiene nada de malo en operaciones normales, en operaciones, digamos, de cualquier otra naturaleza, pero no en aquellas que están prohibidas. Entonces, ese es el problema. El problema no está en el concepto, ¿ya?, de inversión significativa, no está en el concepto de operaciones directas o indirectas, no está en eso. El problema está en que se aplican esas normas que para operaciones de carácter general, que no tienen naturaleza de normas afectas a normas a prohibición, se ocupe y se utilice ese mismo concepto, ese mismo aparataje reglamentario para evadir el cumplimiento de esta norma, ¿ya? Entonces, ahí es donde está el problema, en la norma prohibitiva, no en el reglamento en sí. Está bien, ofrezco la palabra. Diputados, diputadas.
Oye, ¿y cómo relaciona esto especialmente con el tema que hemos tratado varias veces en esta comisión, con el tema de los conflictos de interés? Eh, ¿Cómo puede, digamos, regularse mejor esto de los conflictos de interés de tal manera, digamos, de que intervenciones como las de ese ex presidente o miembro de una AFP, que finalmente su interpretación prevaleció por sobre la del secretario técnico de la CTI, que dijo que esa interpretación no era posible, y cómo una superintendencia aceptó, digamos, finalmente la proposición del ex presidente de una AFP y, digamos, omitió aceptar la interpretación de un secretario técnico que representaba en ese caso el interés público, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr una mejor regulación de los conflictos de interés? A ver, yo pienso que eso se ha repetido mucho ya en distintas instancias, en distintas comisiones en la Cámara y en el mundo académico. Yo creo que necesitamos tener una regulación de los conflictos de interés a través de normativa expresa, así como se reguló el lobby, ya que hay que avanzar mucho y hay que ¿cómo que se llama?, modificar y armonizar algunos conceptos. Yo creo que podría pensarse en una normativa exclusivamente dedicada a establecer criterios de relación y a abordar temas que no se han querido abordar, como por ejemplo es la entrada y salida de autoridades. O sea, soy superintendente, ya renuncio, pasan 3, 6 meses, ya, y estoy de director del fiscalizado, fiscalizadora fiscalizado y viceversa. Yo creo que todos esos conceptos hay que regularlos bien, ¿ya? Y establecer en forma más estricta los criterios de relación. Y no nos olvidemos que las relaciones son por vía personal o ejecutivos o por vía patrimonial. Yo puedo tener una relación personal de cónyuge, hijo o nuera, etcétera, o sin número, pero también puedo tener una relación patrimonial en que parte de mis recursos, de mis inversiones, están directa o indirectamente vinculados con la institución, fondo u otra cosa que la ley no quiere que se produzca. Entonces, yo creo que requiere de un estudio acabado y abordar el tema una vez derechamente. Yo creo que en todo lo que es materia de relación de personas, de instituciones, ya estamos un poco atrasados. Ofrezco la palabra. Diputado Bañado. Gracias, presidente. Presidente, en la misma línea suya con respecto al tema de los conflictos de interés, creo que es fundamental lo que ha planteado el profesor, que más allá de lo que se ha logrado regular el tema del lobby, creo que estamos muy lejos todavía de lo que la ciudadanía espera, sobre todo después de las denuncias que han habido en materia de lo que ha significado esta negociación con todos los fondos de los trabajadores de nuestro país. Creo que esta situación no solamente no da para más, sino que también es necesario no solo regularla, sino que también tener una claridad con respecto a cuánto es, más allá de la crítica que se puede hacer al tema ético, creo que saber cuánto es la situación que puede afectar a personas que tienen relaciones consanguíneas en los directorios y que al final es lo que la gente ha llamado los famosos negocios de cuello y corbata de un grupo de familias de nuestro país y que lamentablemente continúan haciendo estos negocios y que lo hacen en nombre de los trabajadores, porque está establecido en todo tipo de empresas donde hay socios, los socios debiesen tener al menos un representante en el directorio, y lo que menos hay es representantes del directorio que son los trabajadores. Por lo tanto, creo que el conflicto de interés más que nunca se requiere que se pueda visibilizar y sobre todo denunciar y ver cuánta es el castigo que puede haber y frente a la situación que está afectando hoy día no solo al tema del mercado financiero con respecto a la AFP, sino que también a cuántas situaciones de esta naturaleza están quedando invisibilizadas. Gracias, presidente. A propósito de lo que plantea el diputado Mellado, don Alfredo, ¿usted cree que se podría cuantificar desde la época en que se empezó a instalar esta interpretación de la ley
más allá de, digamos, el tenor literal que tenía y de los fines que protegía, si se podría cuantificar, por así decirlo, el daño, ¿no? La cantidad de operaciones que se produjeron al amparo de esta interpretación y que superaban los límites de la ley. ¿Podría usted creer que cuantificarse? ¿Tendrían, digamos, los organismos que actualmente regulan el sistema los datos para que eso pudiera producirse y pudiéramos saber de qué monto de miles de millones de pesos o miles de millones de dólares, digamos, estamos hablando, donde hay inversiones de AFP que, digamos, no estaban permitidas, que debieran haber sido prohibidas, que no fueron prohibidas en virtud de esta interpretación? A ver, presidente, mire, si me baso en el oficio que con fecha 7 de junio acompañó a esa comisión la Superintendencia de Pensiones, y me ciño a lo que se habla en la página 27 de ese informe, ellos hacen un análisis y lo informan a la comisión respecto de este tipo de operaciones del Fondo Pionero, ¿ya? Y tienen un análisis desde el año 2012 al 2020. Por lo tanto, si tienen esta información del año 2012 a diciembre del 2012 a noviembre del 2020, de por lo menos un fondo, ¿ya? Me imagino que si se le pregunta qué otras AFP o qué otras empresas o qué otras operaciones de esta naturaleza se hicieron, me imagino que si tiene para uno debe tenerlas para todos, ¿ya? Entonces a lo mejor que hagan este mismo ejercicio y que informen a la comisión qué otras empresas han usado este tipo de interpretación, este tipo de normativa, y han realizado operaciones indirectas con relacionados. Usted dice todas las empresas que usaron este subterfugio. ¿Qué podrían haberlo utilizado efectivamente? No sabemos en estos años, esta cantidad de años, claro, cuántos, ¿no? O sea, cuántos más se hizo, no sabemos. Ya. Bien, pues vamos a solicitar esa información. La sentencia de pensiones la vamos a redactar de tal manera, digamos, de que sea lo más clara posible, a fin de que... El diputado apagó el micrófono, no se le escucha lo que está hablando. Cuando yo preguntaba, digamos, cuántas veces, o si se podría cuantificar, cuántas veces ha sido utilizado este llamado subterfugio o esta, digamos, desviación de la ley para poder, digamos, facilitar operaciones, entonces, de acuerdo al criterio que se usó para el Fondo Pionero y para otros fondos, porque, mire, lo que yo veo acá de relación con el trabajo de nuestra comisión es que justamente muchos y una cantidad enorme de fondos de las AFP pudieron haber sido, digamos, como se llamó uno de los títulos de esta comisión, triangulados a través de estas administradoras de fondos, ¿no? Utilizando, digamos, este mecanismo legal y que se hizo pasar por legal, no siendo legal y siendo solamente, digamos, una forma de interpretación de la ley facilitada por las autoridades fiscalizadoras, lo que resulta, digamos, extremadamente grave, porque si las autoridades fiscalizadoras facilitaron operaciones por sobre la ley, se está produciendo una situación de gravedad extrema que pudo haber afectado también, digamos, los fondos de los trabajadores, generado pérdidas o por lo menos situaciones enojosas que permitieron enriquecerse mucho a algunos que hicieron estas inversiones y que eso, digamos, no estaba justificado porque no estaba dentro del orden legal. Entonces... pero, perdón, diputado, pero, presidente, yo quiero hacerle claro en algo. Las AFP gozan de lo que en el derecho se llama la confianza legítima, ¿ya? Es decir, ellas al tener una interpretación de la propia autoridad administrativa que les permite, ¿ya? Ellos no han hecho ninguna situación, mirado al punto de vista de ellos, de naturaleza irregular. Ellos se han basado en una interpretación que la propia autoridad hizo y por lo tanto gozan del principio de la confianza legítima. Así que ojo.
Ah, pero entonces si no son las AFP, son las autoridades fiscalizadoras que se lo Ahí permitieron. estamos, ahí estamos, ¿Ah? ahí estamos. El problema de Bueno, la eso autoridad está fiscalizadora. directamente en relación con la función que tenemos como comisión investigadora, porque Exactamente, nosotros eso es. investigamos a los órganos públicos. Así es, señor. Ofrezco la palabra por última vez a las y los diputados porque me gustaría ver si podemos ver un poco el tema de las y los invitados para que lo podamos, ojalá, tratar ahora y poder solicitar, digamos, a la sala la autorización para un mayor tiempo, porque mire, yo tengo acá a los siguientes Perdón, posibles presidente, invitados. ¿me puedo mirar, señor presidente? Dejamos libre a don Alfredo Ugarte y terminamos con estos últimos 5 o 10 minutos que nos quedan para tratar este tema. Agradecerle al profesor Ugarte, presidente, por su intermedio, agradecerle. Le agradecemos mucho, creo que ha sido tremendamente iluminador. Si es posible, podamos tenerlo de nuevo. Desearíamos que la interpretación que usted dio de la ley no sea así en virtud del interés público, pero parece muy probable que sea de esta manera y por lo tanto digamos que tengamos que ver el origen, las responsabilidades que se produjeron de estas interpretaciones y al mismo tiempo quiénes fueron y cómo y en qué cantidad, en qué montos esto se produjo. En definitiva, eso es lo que habría que, digamos, establecer para que la comisión investigadora pudiera tener los antecedentes en la mesa. Presidente, ¿y es posible contar con la presentación del profesor Alfredo Ugarte? Diputado, se la acompañé a la secretaria, señora Silvia, si no me equivoco. Ella la tiene en su poder. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Mira, yo tengo aquí a un ex superintendente, don Álvaro Gallegos. Tengo a la señora Alejandra Cox. Hasta luego, don Alfredo. Muchas gracias. Muy amable y muy... si tenemos alguna pregunta adicional que hacerle, se la podemos enviar por escrito, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Presentación. ¿Ah? No hay problema. Vale. Muy bien. Muchas gracias, don Alfredo. Oye, yo tengo a doña Alejandra Cox, la actual presidenta de la Asociación de AFP. Tengo también al señor Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, no más AFP. Tengo a dos periodistas que son de investigación, al senador Manuel Riesco, a Eduardo Engel y a la presidenta de Espacio Público. Tengo a Marco Kremerman, de la Fundación Sol. No sé si alguno de ustedes tiene algunos otros invitados. A mí me gustaría mucho invitar a este señor que nombró al secretario técnico. Me dijo que era un apellido, entiendo, señor Figueroa. Que la secretaria recupere el nombre para que lo podamos invitar, porque dijo que era funcionario público todavía. Bueno, hay hartos invitados. Yo creo que había cuenta de esto. Por favor, yo le voy a enviar estos nombres a la presidenta si ustedes quieren agregar algunos nombres, pero queda en evidencia que vamos a necesitar un poco más tiempo para poderlos escuchar. No sé si les parece, diputadas y diputados, que podamos pedir la prórroga por 30 días de esta comisión. Sí, presidente. Alejandra. Yo primero quiero disculparme porque estoy presidiendo otra comisión, ¿no es cierto?, sobre lo que tiene que ver con rentas vitalicias, donde también está el diputado Kuchel, que acabamos de terminar y sumarnos a esto, donde estamos con el diputado Kuchel también. Así que por eso disculparme, pero me parecen fantásticos por lo menos los invitados que usted acaba de mencionar. Muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo en prorrogar? De acuerdo, presidente. De acuerdo. Le quiero pedir la prórroga de 30 días. ¿Ah? Diputado, pero le quiero hacer presente que la comisión vence recién el 18 de agosto. Sí, pues estamos encima. Tenemos un mes. Estamos encima, con todos estos invitados no alcanzamos. 30 días desde el 18 de Mire, agosto. yo tengo aquí por lo menos 8 invitados. Bueno, al señor Gino Lorenzini yo creo que tenemos que invitarlo, porque él fue el origen de, digamos, las denuncias que generaron esta comisión. Por lo menos tengo 8 invitados, yo creo que no vamos a alcanzar en ese tiempo.
estoy de acuerdo con Y ustedes a prorrogar. lo mejor Ya, entonces, ¿acuerdan solicitar a la sala la prórroga? la prórroga 30 días. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, por unanimidad. Ofrezco la palabra. ¿Alguna otra intervención? Le quedó poco tiempo, diputada Sepúlveda. Vamos a pedirle que veamos cómo hacemos y coordinamos los horarios de ambas comisiones, diputada. Es muy importante su asistencia a esta reunión. No, me encantaría, presidente, pero estaban todos para las 3:30 de la tarde, así que corriendo terminamos una y venimos, y quise venir inmediatamente a la suya, ¿no? Porque es muy importante el tema. Vamos a pedir antecedentes sobre los puntos que surgieron del trabajo de esta comisión y además pedirle a la biblioteca y también al señor Ugarte a lo mejor una pregunta, porque él habló también de la eliminación de otras normas restrictivas, no solamente aquellas que interpretaron el artículo 45, digamos, generaron de que el sistema en su conjunto, digamos, no fuera todo lo protector que la ley original, digamos, estableció para el sistema de AFP. Entonces, si hubiese otras normas restrictivas que en el curso de que fueron, digamos, posteriormente flexibilizadas o eliminadas, y que pudiéramos tomar conocimiento y ver si, digamos, eso ha dado lugar también a distorsiones en el sistema, a fraude de la ley o a, digamos, distorsión de la ley, a no aplicación del espíritu original de la ley de AFP, que es muy importante, digamos, que se conozca y pueda ser materia de investigación. Habiéndose cumplido el objetivo, entiendo yo que los diputados no tienen ninguna observación adicional, daríamos por levantada esta sesión y saludamos a todas y a todos con mucho afecto. Muchas gracias, presidente.